el tema, y vamos a hablar justamente de delitos, de algunos delitos, y para ello nos acompaña a las 10:04 de la mañana el gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, el señor Juan Guambachano. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, hablábamos, por ejemplo, veíamos esta nota que nos precedía, doctor Guambachano, en relación a estas jovencitas que son obligadas, por ejemplo, a formar parte de la prostitución, del proxenetismo. Eso es parte de un delito. Así es. Entiendo que, por ejemplo, también la trata de personas es parte de la razón de ser de este Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Así es, definitivamente es el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público un área especializada en la gestión de información estratégica, llame decir delitos, infracciones a la ley penal y violencia familiar, pero con una finalidad de tomar decisiones. Como hemos visto en el reportaje anterior, a nivel nacional, el Ministerio Público, el 2014, registró 501 casos de trata de personas en todo el Perú, que registra un 9% más que la del 2013, ¿no? Y es importante tener en este caso de que a nivel de herramientas de información estadística, 5 de cada 10 de estas víctimas son mujeres, tienen entre 3 y 17 años. Y o sea, digamos, dentro del perfil de víctimas encontramos algunos datos importantes. Número uno, a nivel de género, casi el 90% son mujeres de las presuntas víctimas. Dos, casi 5 de cada 10 tienen entre 13 y 17 años. Criaturas, ¿no? Son realmente adolescentes y a veces lamentablemente son las menos informadas, casi el 80%. Y quisiera pedirle que detenernos un ratito, sí, doctor, porque ustedes desde el observatorio nos han traído una especie de mapeo y vamos, señor director, a ver el primer cuadro que estamos justamente tratando a colación de la nota que hemos visto antes, y es el de trata de personas. Así es. Por ejemplo, ubiquémonos un poco en el mapa. ¿Qué han encontrado ustedes en esta investigación, doctor? Ahí, lo que hemos hecho nosotros, en principio, hemos hecho una serie histórica 2009, del 2011 al 2014, para ver cómo se distribuye geográficamente el delito. Esto, por ejemplo, nos ve claramente... Trata de personas, Madre de Dios. Ahí, digamos, la tasa más alta es en Madre de Dios, pero también tenemos denuncias en Loreto. Básicamente, cuando uno ve los mapas del delito, encontramos que en el caso de trata de personas, los delitos han incrementado en el 2014 versus 2013 en 9%. 9% en comparación al 2013, y encontramos, este es el mapa del 2014, en el que casi Madre de Dios y también el Loreto registran mayores tasas de denuncia por trata de personas. Perfecto. Eso implica de que en los demás distritos no, igual se registran. Sin embargo, como una herramienta para tomar decisiones, tenemos que sacar tasas poblacionales que nos permiten dónde está la mayor proporción de afectación de este delito. Quisiera luego que viéramos el cuadro que corresponde a otro de los delitos que ustedes han investigado y que nos han permitido tener un mapeo el día de hoy, y es el delito de secuestro. Mientras lo vamos poniendo, quisiera preguntarle cómo es que logran ustedes tener, digamos, el sinceramiento de esta realidad, de estas cifras, doctor. Acá hay dos elementos importantes. Número uno es que el Ministerio Público forma parte del sistema de justicia y la información como mapas temáticos se han elaborado sobre la base de todas las denuncias ingresadas al Ministerio Público en las 195 provincias del país, y lo que hace el observatorio es empieza a hacer series históricas del 2000 al 2015 con la finalidad de ver cómo se desplazan los delitos, dónde se ubican la mayor incidencia geográficamente, cuál es la dinámica y la evolución de estos delitos. Y en el caso del secuestro, el dato es importante. Si uno revisa el mapa en la serie histórica, como casi toda la costa del Perú, y en el 2014 el distrito de Arequipa ha registrado la mayor tasa por 100.000 habitantes de denuncias por secuestro. En Arequipa, en todo el 2014, hablando de la costa. De la costa, ¿no? Si uno ve la distribución, la mayor incidencia, si bien es cierto, en todos los distritos fiscales se registran denuncias de secuestro, sin embargo, en la costa, y básicamente hacia la costa sur del Perú, la denuncia tiene mayor registro en comparación a otras situaciones. Yo creo que cualquiera que le preguntamos podría pensar que es la capital, ¿no? Que es Lima. ¿O es que esto, doctor, está de la mano también a cuánto se denuncia? ¿A cuántas denuncias finalmente llegan al Ministerio Público? Claro, acá es un dato importante que estás planteando, ¿no? Cuando uno ve
denuncias a nivel de frecuencias, Lima siempre va a tener el mayor número de denuncias por frecuencia. Sin embargo, la única forma, como una herramienta estadística, es comparar a nivel poblacional. No es lo mismo 1000 robos en una población de 100.000 habitantes que 1000 robos en una población de 1 millón de habitantes. Entonces, si bien es cierto, esa estrategia comparativa nos permite desarrollar diferencialmente en qué espacio geográfico, en este caso, distritos, hay mayor tasa de un determinado delito que afecta a un mayor número de personas. Correcto. Arequipa, en el caso de Lima, estamos hablando más cerca de 9 millones de habitantes. Pero, por favor, imagínense. Entonces, no, y en realidad es bien interesante lo que nos dice el doctor Guambachano, porque este estudio que ustedes hoy tienen en el Observatorio de Criminalidad, que es un órgano técnico de asesoramiento adscrito a la Fiscalía de la Nación, recibe mucho la ayuda en cuanto también a la actitud participativa de la gente, que sincera las cosas como se dan en cada región, ¿no es cierto? Ya, aunque, por ejemplo, en el de trata de personas ya se sabía que en la zona de Madre de Dios este delito es recurrente, ¿no? Incluso en los estudios que hemos realizado como los mapas del delito, en esta parte hemos desarrollado los 10 delitos de mayor incidencia y algo interesante que son los delitos informáticos. A ese queríamos llegar y justo hablamos con el director de darle mucho tiempo a este delito informático, si lo podemos ir viendo, porque cada vez hay más y nuevas modalidades. ¿Cuáles serían? Correcto. Por ejemplo, en el tema de delitos informáticos, si uno ve el mapa del 2011, en 8 distritos fiscales del Perú no se registraba este tipo de delitos. ¿En 8? En 8 distritos fiscales, en el 2011. Y hoy, ya 2015, se han registrado en todos los distritos fiscales el delito de delitos informáticos. Si uno hace una ¿Cuál es el más común, permítame? O sea, ahí lo que estamos encontrando es que antes uno podría perder 100.000 soles a través de un robo grabado a mano armada, ahora a través de el internet y herramientas de hacker pueden ingresar y hacer algunos tipos de robos que hemos visto en varios países, en el que la tecnología avanza y hoy, sin la necesidad de estar físicamente presente, empiezan a utilizar otras herramientas. Y ahí es la legislación en el que empieza ya hay unidades especializadas en la policía, en el que ya vienen a la divindad, por ejemplo, estudia el tema de, o sea, las direcciones de investigación criminal tienen varias divisiones. Una de ellas hay una unidad que investiga delitos informáticos. Claro, ese es el de la policía, de la policía, que correcto. Que está trabajando cada día mejor. Cada día, claro, porque más... cada vez empiezan a registrarse delitos que no teníamos presente algunos años. Entonces, si uno ve la dinámica histórica del delito, en el 2014 ha aumentado casi el 37%. ¿Podríamos decirle a los televidentes, doctor, cuál es el más común desde una clonación de tarjeta, por ejemplo? ¿Es un delito informático? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. O sea, incluso esto va a requerir que los legisladores, a partir de la evidencia, empiecen a fortalecer la dinámica de cómo hacer buenos diagnósticos sobre los delitos informáticos y que de alguna manera permita a los ciudadanos tener presente de que existen otras modalidades con el uso de la tecnología que pueden poner en riesgo su patrimonio. Y es allí en la importancia de que incluso en un estudio que hemos hecho en el Ministerio Público, a nivel de estudios prospectivos de la criminalidad, se encuentra claramente que los delitos informáticos al 2021 van a tener una presencia importante dentro de la criminalidad en el país. Y ya va a superar a los secuestros, seguramente, ya va a superar al hurto, al robo, al que vamos a pasar ahora precisamente, si usted me lo permite, lo hacemos a hurto. ¿Qué han encontrado en este mapa del delito que nos trae el Observatorio de Criminalidad, que es un órgano técnico de la Fiscalía de la Nación? Lo tenemos ya en pantalla. Ahí, por ejemplo, correcto. El punto importante es que de cada 100 delitos que ingresan a la Fiscalía, 40 están relacionados a delitos patrimoniales. Y de estos delitos patrimoniales, el 60% es hurto y robo. Cuando vemos el hurto en el 2014, tenemos un promedio que cada hora ingresan al Ministerio Público 7 delitos. Cada hora a nivel nacional ingresan 7 delitos y se ha incrementado versus el 2013 en un 10%. Y se ve la incidencia claramente en toda la costa sur y la selva del país, pero hemos encontrado en Ica, Arequipa, Moquegua y Madre de Dios los distritos fiscales con mayor incidencia. Repitamos, Ica, Arequipa, Moquegua y Madre de Dios. Madre de Dios son los distritos fiscales que registran la mayor tasa de denuncias por delitos de hurto. Por delitos de hurto. ¿Cuáles son los más comunes?
Generalmente es hurto agravado. Hurto agravado, digamos, es casos en el que personas que están, por ejemplo, en su casa a 10 de la noche están durmiendo y amanecen y no encuentran su televisor, no encuentran, y se han dado cuenta de que le han hurtado sus pertenencias. Doctor, ¿hurto o robo es lo que ustedes, digamos, clasifican en el mismo grupo? Hay una diferencia, están dentro de los delitos patrimoniales, sin embargo, en el caso de robo hay un tema de violencia, ¿no? Correcto. Si, por ejemplo, queremos ponerlo en un ejemplo claro para los ciudadanos, si uno está en el taxi y de repente, sin darse cuenta, le sustraen el celular, es un hurto. Pero bajo el mismo hecho, dos personas rompen el vidrio con una bujía, lo amenazan y le roban su cartera y su celular, es un robo. Porque hay ese añadido que es la grado de violencia. Así es. Muy bien, entonces ya lo sabemos que en este mapa ya sabemos cuáles son los lugares donde más han presentado. Así es. Vayamos ahora a estafa. Que yo la relacionaría un poco con el tema de delitos informáticos, doctor. No, ahí no, la dinámica es otro, ahí es otro. Cuéntenos. Básicamente, cuando uno ve estafa y lo compara con los otros delitos, tiene una dinámica, en el caso del 2014, como la parte sur, la costa sur y la parte sierra y la parte de Madre de Dios, resaltando, y curiosamente, Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Casi una vez más en estos delitos, igual la tasa, pero también ahí aparece el Distrito Fiscal de Lima, ¿no? En el caso de Lima, entonces, y el Código Penal habla de diversos tipos de estafa. Esto es el consolidado de denuncias de estafa, y lo que nos permite entender lo siguiente: si uno empieza a poder consolidar hurto, más robo, más estafa, más extorsión, todos los delitos en el ámbito patrimonial, encuentra de que algunos distritos existen una mayor incidencia de delitos que requiere a los operadores de justicia desarrollar acciones focalizadas, específicas y diferenciadas. Porque si ustedes ven en los mapas, la distribución de los delitos y su dinámica requiere acciones de prevención y persecución con la finalidad de optimizar recursos. El Ministerio Público, de todos los esfuerzos que viene realizando y a pesar de todas las limitaciones que pueda tener, está utilizando esta información, y ahí está la importancia de utilizar la información para desarrollar operativos focalizados en esa zona. Me atrevería a preguntarle si ustedes hacen eso también, yo me imagino algo coordinado, un trabajo coordinado, de pronto con la Dirección de Estafas, con la DIRANDRO, con la Policía Nacional, porque solos probablemente no podrían. Exactamente, la Policía Nacional es un aliado estratégico de la Fiscalía, hay un trabajo muy coordinado dentro de la criminalidad común, pero hasta la criminalidad organizada, y estamos viendo los últimos casos. Entonces, lo que está permitiendo esta información como una herramienta es tomar decisiones. Es curioso e importante indicar de que hoy se están haciendo operativos en zonas donde antes no se desarrollaban. Se están desarrollando alertas para prevenir, por ejemplo, muertes de mujeres. Es importante indicar que en los últimos 6 años, más de 740 mujeres han sido asesinadas en un contexto de feminicidio. Terrible. Entonces, el feminicidio es un tema que felizmente tenemos una ley ya, ¿no? Como tal, no incluida dentro de lo que sería un homicidio, sino una ley como tal, pero en realidad aquí yo creo que hay mucho todavía por trabajar como país, como Estado. Vamos a pasar a usurpación, que como usted nos decía forma parte de los delitos patrimoniales, ¿no? Así es, y ahí en la dinámica va de la mano igual con el tema de estafa. Se nota claramente cómo la costa sur del Perú, y ahí es importante el tema de Ica, Arequipa, Moquegua, que si uno revisa el mapa del 2011 o el mapa del 2010, esas zonas lo tenían en esas épocas, en esos años, con una tasa media baja. Y hoy es curioso cómo en la evolución de estos delitos de usurpación, cómo toda la costa y parte de la sierra tienen las mayores tasas de incidencia. Miren, si uno compara el tema de usurpación con el tema de estafa y también con el tema de robo y hurto, esa parte costa sur del Perú tiene las mayores tasas de denuncias por usurpación, y de alguna manera nos permite ir focalizando algunas estrategias, ¿no? Que bueno, después vamos a hablar de las estrategias, porque yo supongo que esto no se hace para solamente tenerlo como información. Por supuesto. La extorsión. Ahí la extorsión es algo sumamente interesante y también información rica para poder analizar.
En principio, número uno, nosotros hemos encontrado que en el 2014 se registraron 5.283 delitos de extorsión en el Perú. Un promedio de 15 delitos por día. Wow. 15 delitos por día. La tasa de variación, claro, que es mínima, es 1% en comparación al 2013, pero ustedes ven claramente cómo, en comparación a los otros delitos, cómo la costa norte del Perú empieza a tener mayor, digamos, incidencia y expandiéndose acá, lo interesante, dentro del análisis, hacia la costa sur del Perú. Sí. Si uno revisa el mapa del 2011, los distritos de Cañete e Ica tenían tasas medias bajas. Y en el 2014 se ve claramente cómo Cañete e Ica empieza a pasar de una media a una alta y empieza a tratar de expandirse hacia la costa sur del Perú como los delitos patrimoniales. Entonces, ojo a esto en el tema de la dinámica y el componente geográfico, ¿no? Esto nos permite tener la ubicación y cómo se distribuye un delito o varios delitos en el territorio peruano con la finalidad de desarrollar estrategias que apunten a su prevención o a su persecución. Sí, pero también la sanción, ¿no? Porque Correcto. ustedes como Fiscalía de la Nación, como Ministerio Público, ¿no? O sea, ya prácticamente la parte preventiva, ¿sería tarea suya? El Ministerio Público desarrolla una labor sumamente importante en el ámbito de la prevención. Hay fiscales de prevención, hay fiscales penales, hay fiscales de familia y fiscales civil que desarrollan. En este caso, en el ámbito de prevención, hay una política de persecución estratégica del delito en el Ministerio Público, donde son los fiscales de prevención que utilizan la información para desarrollar. Hay programas para trabajar con escolares, hay programas para trabajar con adolescentes en alto riesgo, que son jóvenes líderes, hay programas para trabajar con padres de familia, que es padres construyendo hijos de éxito, y también el tema de justicia juvenil restaurativa, y hay una unidad de víctimas. Ahora, yo quisiera pedirle un pequeño acápite, no sé si corresponde a lo que ustedes hacen exactamente, pero el tema de los juzgados y en el caso de las familias, por ejemplo, ¿no es cierto? Hemos visto que en el país sigue siendo, o liderando los rankings, la tremenda carga procesal en el caso de alimentos, o denuncias por alimentos, lo cual se tipifica en el tema de familia. Así, omisión y asistencia familiar. No es cierto, omisión y asistencia familiar. ¿Qué se ha mejorado en ese aspecto desde el punto de vista de la aplicación de la ley? Claro, lo que pasa es que dentro del Ministerio Público, es cierto, cuando uno empieza a analizar los delitos de omisión y asistencia familiar, casi toda la costa norte del Perú registra, incluso sobrepasando a Lima, incluso Lambayeque representa el distrito fiscal con mayor denuncias por delitos contra la omisión y asistencia familiar, ¿no? Entonces, y si esto le sumas a otros delitos, te da un poco la mirada completa. Pero acá lo que está haciendo el Ministerio Público ahora con la implementación del nuevo código ya casi en todo el territorio peruano, el nuevo fiscal. Claro, la idea es de ir priorizando los delitos que generan mayor inseguridad, ¿no? Y ahí viene la importancia también en todo el sistema de justicia, la importancia de estos delitos y ir desarrollando procesos mucho más de intervención más temprana para no llegar a procesos pues en el ámbito judicial. Naturalmente, porque mire usted, doctor, usted mismo nos ha traído las cifras y la línea para lo malo, para los delitos, va en línea ascendente. Entonces, ¿qué respuesta habría que dar a esto, no? Claro, ahí el Ministerio Público tiene una política clara en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la persecución, o sea, desarrollar investigaciones cada vez más oportunas, más eficaces, que generen sentencias y reduzcan los grados de impunidad en el país. 3, el tema de protección y asistencias a víctimas. Entonces, hay una política clara y el tema, el componente de prevención es sumamente importante. ¿Y los filtros que deben utilizar como órgano de administración de justicia? Claro, lo que pasa es que el Ministerio Público, como parte del sistema de justicia, con la policía, con el Poder Judicial, o sea, como parte del sistema, ya incluso han habido varias reuniones intersectoriales con la finalidad de ir desarrollando políticas claras. Pero dentro de eso, el Ministerio Público está desarrollando un tema de directivas más claras, protocolizando procesos para optimizar tiempos, pero también el tema de capacitación a los fiscales sobre la base de la incidencia delictiva, ¿no? Bien interesante, doctor, me parece la reflexión que usted hacía un poco al principio en el sentido de hablar de denunciar, porque ustedes tienen todo eso gracias a las denuncias que reciben. Así es. Pero estoy segurísima que no refleja necesariamente la real situación. O sea, ¿cuál sería el llamado un poco, doctor Juan Bachana, por favor,
para la teleaudiencia en este sentido. Bueno, es un llamado básicamente a la ciudadanía que cuando son víctimas de algún delito, algún tipo de agresión, confíen en las autoridades, el Ministerio Público tiene las puertas abiertas, tenemos todo. ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Teléfono, web? Mire, hay, y es algo importante, el Ministerio Público tiene una plataforma web en el que el ciudadano puede hacer su denuncia vía web. Qué bien. Puede recibir asesoría vía telefónica, pero también hoy la atención al usuario, porque son nuestros clientes principales, el ciudadano, trabajamos por ellos, tiene diversas modalidades para poder acercarse a la Fiscalía, desde las tecnológicas como la página web del Ministerio Público hasta las fiscalías en todo el país que pueden recibir amablemente una denuncia porque estamos para eso. Bueno, le agradezco mucho por venir. Gracias por la invitación. Y por un poco, la verdad, le voy a ser honesta en esto, tratar de generar esa confianza, ¿no? Que muchas veces la gente pierde en sus instituciones y que se sigue trabajando desde adentro para seguir en ese nivel de desarrollo y de erradicar pues la delincuencia. Sí, que no nos gane la partida, ¿no? Que no nos gane la batalla. Así es. Y ahí viene el trabajo técnico, metodológico, que nos permita tener un trabajo cada vez más eficiente en beneficio de la ciudadanía. Muy bien, muchísimas gracias. Que les vaya